7 de la mañana con 7 minutos, tal como lo anunciamos, está a través de la línea telefónica Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Le agradecemos, señor ministro, por atender este diálogo. Bienvenido, buenos días. Le saluda Freddy Paredes. ¿Cómo está, Freddy? Buenos días, un gusto poder ya estar de vuelta, pues compartir espacio para todos los temas más. Gracias, ministro. Sabemos que hay ya definiciones en el gobierno, sabemos que trabajaron el fin de semana. Conocemos que en esta semana muy probablemente remitan el texto de las preguntas que van a someter a consulta a los ecuatorianos a la Corte Constitucional para recibir de ese organismo el criterio respecto de la constitucionalidad del contenido de la consulta, ministro. Efectivamente, nosotros ya hemos terminado de prácticamente dejar listo el documento, todavía falta afinar unos cuantos detalles, hemos querido tomar nuestro tiempo para que vaya con los afinamientos correspondientes. Como lo he dicho en varias oportunidades, teníamos un banco de 20 preguntas, seleccionadas 10, 12 preguntas. Las temáticas están muy claras también, tienen que ver con seguridad, tienen que ver con los aspectos institucionales del país y alguna cuestión económica, pero sobre todo lo que busca es dotar al Ecuador de un sistema más institucional, más estable y sobre todo que permita llevar adelante los procesos de cambio con el país y por supuesto de institucionalidad y de desarrollo. Señor ministro, tenemos problemas con la comunicación, no sé si usted está en movimiento, eso nos impide escucharle con claridad, no sé si es posible mejorar la comunicación. ¿Cómo me oye ahorita? ¿Mejor? Ahora está mejor, sí, ahora está mejor, muchas gracias. Definiciones, ministro, ¿cuántas preguntas serán? Ya nos dice la temática, serán 3, seguridad, institucionalidad y economía y empleo, entendemos. ¿Cuántas preguntas van a ser y estas van a ser un referendo o van a ser una consulta popular? Son entre 10 y 12 preguntas, esa es una definición que terminaremos de tomar esta semana. Como le digo, el 90% ya está definido, queda 1 o 2 por definir, pero eso va a suceder esta semana, así que serán entre 10 y 12 preguntas, mínimo 10, máximo 12. Segundo, en cuanto a los temas, la gran mayoría van a ser de referéndum, porque tienen que ver directamente con el texto constitucional. Habrá una, a lo sumo 2, pero lo dudo, una o a lo sumo 2 de consulta popular, pero la gran mayoría tienen que ver con el referéndum porque tiene que ver con candados que existen en la Constitución y que complican el proceso de política pública. Quizá es necesario explicar a los amigos que nos escuchan cuál es la diferencia entre referendo y consulta. Ensayando yo una explicación, ministro, salvo su mejor criterio y aclaración, el referendo hace relación a la propuesta de un texto constitucional específico que, de acuerdo con la votación que obtenga, pueda reemplazar inmediatamente el texto constitucional vigente que se propone a reformar. Y la consulta es una pregunta más bien abierta, quizá de política pública, donde se le pide consentimiento al ecuatoriano si sí o si no hacer tal o cual cosa. Es correcto, Freddy, es correcto. De hecho, el referéndum tiene que ver de forma directa con un texto constitucional, con algo que ya existe en la Constitución, que no nos lo vamos a inventar ni a sacar del aire, sino que ya existe en cualquiera de los 444 artículos de la Constitución y sobre el cual pues queremos un pronunciamiento del pueblo para ver si se reforma, si se queda así o si se le hace algún tipo de ajuste. En cambio, la consulta popular es cualquier pregunta, o mejor dicho, que no esté necesariamente en la Constitución. Cualquier pregunta sobre cualquier tema que nos parezca relevante, consultarle al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, nosotros, como nos hemos concentrado en temas de seguridad y en temas institucionales, las preguntas están mucho más vinculadas con lo que ya hay en la Constitución y que queremos reformar. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente al menos 9 preguntas de referéndum y, como ya dije, 1 o 2 de consulta popular. Ahora, señor ministro, respecto de la temporalidad, ¿cuáles son los cálculos, las estimaciones que tiene el gobierno? Usted nos ha dicho que en esta semana probablemente ya se envía a la Corte Constitucional.
esta normalmente debería tener 20 días para pronunciarse y con eso pues se enviaría para disponer al Consejo Nacional Electoral la realización de esta consulta. ¿Ustedes piensan coincidir la consulta popular con el proceso electoral del 5 de febrero o no necesariamente? A nosotros nos gustaría que la consulta sea antes de las seccionales de febrero, pero no manejamos los tiempos porque en esto dependemos de otras instituciones como lo son la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, son ellos los que tienen que terminar de definir en lo que tiene que ver con tiempos, de qué manera se va a llevar a cabo esto. Pero nos gustaría, como dije, hacerlo antes de las seccionales. Sin embargo, si es que sucede con las seccionales, pues tampoco nos ponemos bravos, ¿no? Porque aquí lo más importante es que el pueblo ecuatoriano pueda pronunciarse lo más pronto posible sobre las problemas, sobre las preguntas de la consulta popular y en función de eso pues tomar una definición clara. Creo que lo ideal es que sea antes para que no se vea de alguna manera, no es contaminado, pero sí afectado o influenciado por la problemática de las seccionales y sea una elección lo más clara e independiente posible. Pero, repito, ese es un tema que terminara de definirlo el CNE, así como la Corte Constitucional, pero nos gustaría que sea un poquito antes. Claro, sería ideal separarle fundamentalmente para que el gobierno tenga el espacio suficiente para explicar a los ciudadanos el objetivo de este referendo y consulta y no se confunda, no se mezcle y tampoco se dispute espacio en los medios con la promoción de los diferentes candidatos a elección popular, ministro. Totalmente, así lo vemos nosotros también. Este es un asunto muy serio, muy importante, que nos parece que el pueblo ecuatoriano estaba esperando durante bastante tiempo. Por lo tanto, nos parece medular que haya todo el tiempo para que la gente conozca a profundidad las preguntas, se forme un criterio y luego decida. Mire lo que sucedió el día de ayer en Chile, contrariamente a lo que se pensaba, pues el proyecto de constitución que se había formulado en función de una serie de manifestaciones sociales, pues tuvo el rechazo de al menos el 60%, 64%, si no me equivoco, de la población. Así es. Y eso es una llamada importante de esta sociedad, no solamente para Chile, sino también para Latinoamérica. Los pueblos quieren democracia, los pueblos quieren institucionalidad, los pueblos de Latinoamérica quieren seriedad a la hora de gobernar la cosa pública. Y yo creo que cualquier proyecto que se enmarque en ese tipo de objetivos, como lo es este proyecto de consulta popular liderado por el presidente Guillermo Lasso, pues va finalmente a recibir el beneplácito de la gente. Ahora, ministro, hay el 50% de probabilidades de que sea aprobado y otro 50% de probabilidades de que sea rechazada esta consulta popular. De hecho, los analistas políticos sostienen que el mejor momento de hacer una consulta es cuando quien la propone, en este caso el presidente de la República, goza de mayor aceptación y aprobación por parte de los ciudadanos. Caso contrario, normalmente aquí en el Ecuador al menos, la consulta popular termina siendo una suerte de aprobación o reprobación al presidente y a su gobierno. Bueno, sí, eso dicen a veces los analistas, pero la verdad es que nosotros tenemos que estar por encima de la coyuntura. Sabemos que igual se trata de un tema político, pero estas no son cosas menores las que se le va a consultar al país. Y curiosamente nosotros pensamos y estamos convencidos que la gente sí está al tanto de los grandes debates nacionales, sobre la manera en que debe funcionar la Asamblea, sobre la manera en que tenemos que enfocar el rol, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, sobre la manera en que tenemos que reforzar la lucha contra la inseguridad. Yo creo que son debates que han venido siendo recurrentes en el país y que están en la boca de todo el mundo y en el conocimiento de todo el mundo, sobre el cual todo el mundo tendrá una posición ya definida al respecto, independientemente o no del gobierno nacional. ¿Quién va a anunciar la consulta popular o quién la va a convocar o, mejor dicho, quién va a invitar a los ecuatorianos a ser consultados? Seguramente el presidente al presentar las preguntas a la Corte Constitucional, ministro. Es correcto. El señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, es quien anunciará las preguntas, que se pronunciará al respecto y luego de eso pues nosotros, los ministros, pues daremos los pasos necesarios para que esto ya se vaya instrumentalizando. ¿Han hecho los análisis correspondientes desde el punto de vista jurídico, constitucional, para
asegurarse de que la Corte Constitucional no vaya a vetar, no vaya a limitar una que otra pregunta por temas constitucionales, precisamente que ese es su trabajo, el de la Corte Constitucional me refiero. Bueno, la Corte Constitucional es un ente absolutamente independiente y es el guardián último de la Constitución. Por lo tanto, ellos tienen que revisar exhaustivamente el texto de las preguntas, la fundamentación y ver si se ajustan a los criterios constitucionales que ellos previamente han definido. Eso es el rol de ellos. Nosotros no podemos tener ningún tipo de interferencia allí. Lo que sí podemos es tratar de trabajar las preguntas y la fundamentación de la forma más atinada y precisa posible, que es lo que se ha venido haciendo, para que esto reciba el beneplácito de la Corte Constitucional, por llamarlo de alguna manera. No nos olvidemos que la pregunta no es solamente la pregunta, además contiene un anexo que es el que establece el mecanismo a partir del cual las cosas funcionarían si es que la pregunta se aprueba, y además en una tercera cuestión establece la fundamentación, que es probablemente lo más importante para la Corte Constitucional y sobre lo cual nos ha tomado un montón de tiempo pues los análisis respectivos. Sin embargo, creemos que es un documento bastante completo, tiene aproximadamente 400 páginas y seguramente pues veremos qué es lo que ahí resuelve la Corte Constitucional, pero estamos optimistas de que pasen el filtro constitucional que establece nuestro ordenamiento jurídico. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Francisco Jiménez, él es ministro de Gobierno. Hablamos sobre la decisión del gobierno ya tomada, que en esta semana se materializará con la entrega de las preguntas por parte del gobierno a la Corte Constitucional para la sanción, mejor dicho, el criterio constitucional correspondiente que establece la Constitución para una consulta popular. Ahora, señor ministro, analicemos, o mejor dicho, denos una guía a las personas que le escuchan ahora respecto del trámite. La Corte Constitucional analiza las preguntas que remite el Ejecutivo, califica su constitucionalidad, el gobierno recibe aquello y dispone al Consejo Nacional Electoral la realización de la consulta, dependiendo la respuesta que se dé, me refiero al tiempo, se podrá hacer antes o coincidiendo con el proceso electoral de febrero próximo. Si los ecuatorianos aprueban, ¿qué pasa? Y si los ecuatorianos rechazan, ¿qué pasa? Efectivamente, las preguntas tienen que ir primero a ser presentadas a la Corte Constitucional y ahí se pronuncian sobre su constitucionalidad. Eso va al Consejo Nacional Electoral, que da oficialmente el punto de partida y establece los plazos, términos y procedimientos para llevar a cabo ya la consulta popular y fijar los tiempos. De ahí regresan a la consulta popular a la Corte Constitucional para un control ulterior, que ya permita tomar nota definitiva de qué es lo que se le va a preguntar al pueblo ecuatoriano. Luego de eso se lleva a cabo ya el procedimiento de referéndum y o de consulta en el plazo que se establece según el cronograma fijado por el Consejo Nacional Electoral, y finalmente cuando esto se aprueba existe un procedimiento de instrumentación. En el caso de las preguntas de referéndum no hay mayor historia, porque en el momento en que ya se aprueban esas preguntas, entonces estas ya entran en vigencia directamente en el registro oficial porque reforman la Constitución. En el caso de la consulta popular existen a veces mecanismos jurídicos que suponen, por ejemplo, dictar un reglamento o dictar una ley y tiene que pasarse por la Asamblea para poderlo instrumentar. Se podría decir que en el tema de consulta popular es un poco más abierto, pero en el caso de referéndum es muy claro y muy plano para poderlo instrumentar porque se enganchan con un texto constitucional que ya existe. Entonces, en la práctica será un ejercicio pleno de democracia directa. Se prescindirá de cualquier criterio o intervención de la Asamblea Nacional. Se pasará a reformar directamente el texto constitucional, si así lo deciden los ecuatorianos, sin que la Asamblea tenga que hacer absolutamente nada allí. En el caso, es una afirmación que es válida en un 70 u 80%, porque hay preguntas que son más sencillas y otras que son un poco más complejas. Por ejemplo, y aquí voy a dar un anticipo, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todo lo que suceda allí no solamente se trata de una reforma constitucional, porque hay una serie de niveles de ajuste que tendrían que llevarse a cabo, en los cuales necesariamente va a participar la Asamblea Nacional. Desde el punto de vista técnico, probablemente la pregunta más compleja,
técnicamente porque exige una serie de cambios y ajustes que van más allá del texto constitucional. Pero en todo caso, sí, en lo que tiene que ver con el 70, tal vez hasta el 80% de las preguntas, muy probablemente no se requiera intervención explícita de la Asamblea, pero en otras preguntas sí, sobre todo a nivel de la instrumentación. En el tema de seguridad será una cuestión directa probablemente, ministro. Sí, en el tema de seguridad será una cuestión bastante más directa, así que ahí sobre todo no hay mayores inconvenientes normativos que se deban implementar más allá de la respuesta por parte del pueblo ecuatoriano. Ahora, este es un ejercicio democrático importante para cualquier gobierno, para este por supuesto, más aún por la coyuntura política. ¿Han analizado ustedes un posible revés de los ciudadanos frente a la propuesta de cambio del gobierno? Bueno, nosotros siempre valoramos eso, ¿no? En democracia uno puede ganar o puede perder. Le pueden dar la razón o no le pueden dar la razón y tiene que acatar los resultados. Sin embargo, nosotros estamos convencidos de que esto es lo mejor para el Ecuador. Sabemos los problemas que hemos arrastrado de diferente orden. Hemos tenido también muchos inconvenientes de naturaleza institucional para poder llevar a cabo el proceso de cambio que requiere el país. Consideramos que este sería un salto fundamental a la hora de poder impulsar e implementar ese cambio, pero también el pueblo es el soberano último que se pronuncia sobre estas intenciones. Entonces es perfectamente legítimo su pronunciamiento en un sentido a favor o en contra, y nosotros respetamos ese pronunciamiento, por lo tanto estaremos atentos, queremos ganar la consulta por supuesto, vamos a hacer lo necesario para explicar con la mayor sencillez y precisión el contenido de las preguntas y su impacto en el funcionamiento del sistema, y ya quien tiene la última palabra es el pueblo ecuatoriano. ¿Qué les hizo decidir ir finalmente a una consulta popular que viene mentándose por parte del presidente Lasso cuando aún no era presidente, inclusive cuando era candidato a la presidencia de la República? Luego la posibilidad de una consulta estuvo presente a lo largo de todo el año pasado y a lo largo de este año, alternándose como una opción frente a la muerte cruzada en momentos y en otros momentos la consulta popular. ¿Qué marcó la decisión, ministro, para que el gobierno finalmente diga vamos a consulta? Bueno, yo creo que es justamente la correlación que usted hace, ¿no? Nosotros entendemos la consulta popular y el referéndum como un proceso de democracia directa con el pueblo ecuatoriano. No es algo que debe utilizarse a la ligera ni para preguntar cualquier cosa, ni tampoco como ejercicio de consulta innecesario, porque la primera referencia siempre debe ser el funcionamiento de las instituciones que ya están en marcha. Sin embargo, creo que la profundidad de algunos problemas en el país, de naturaleza de seguridad, de orden institucional, ameritan este pronunciamiento y esta consulta directa al soberano. Nosotros desde el comienzo valoramos la posibilidad de la consulta popular, la hablamos, como usted bien dice, antes de llegar al poder. Luego cuando llegamos buscamos funcionar con las reglas que ya estaban establecidas en el país, porque al fin y al cabo eso es lo que se debe hacer en democracia. Y luego ante la constatación de complejidades, de obstrucciones, de limitaciones y de actos a veces poco responsables de algunos estamentos de la clase política, tomamos la decisión de avanzar con la consulta popular, no para dirigirla ni contra un partido ni contra una persona, sino contra conceptos, contra la forma en que debe funcionar el Ecuador, contra la manera poco responsable que a veces existen para tomar decisiones. Nosotros sabemos que somos temporales aquí, que en algún momento tiene que venir otro gobierno, que tiene que hacerse a través de elecciones, que tiene que hacerse a través de un sistema que funcione, y queremos dejar un legado institucional. Queremos combatir los grandes flagelos que tiene el país por el momento, como es la inseguridad, y queremos que este sea un país para que no solamente podamos simplemente nacer y luego ver hacia dónde agarra cada uno, sino para que se pueda vivir y ser feliz aquí y tener oportunidades. Mientras estemos en el gobierno, tenemos que buscar la manera de construir ese sistema y debemos hacerlo con las herramientas legítimas e institucionales y constitucionales que tenemos a la mano. Vamos a estar pendientes y creemos que todo el país estará a la expectativa de esta propuesta que haga el gobierno en esta semana. Señor ministro, queremos agradecerle por habernos atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Freddy, siempre un gusto. También para nosotros. Son las 7 de la mañana.